Volvemos en DOTV, en Ondoan Dot, charlando con Mari Carmen Hernández, la primera vez que teníamos la oportunidad de poder hablar con ella sobre sus vivencias, sobre la trágica situación que les tocó pasar a ella y a sus dos hijas. Hay muchos aspectos que me gustaron, Mari Carmen, cuando estuviste hace unas semanas trasladando a la gente. Una de ellas fue la carta que le escribiste a Jesús Mari, y lo que escribía esa carta supuso para ti, porque tú dijiste que supuso como una bolsa de oxígeno, ¿no? Cierta libertad. Bueno, más bien una liberación, porque, a ver, me mandó escribir la carta, al de un tiempo de estar con el psicólogo, me mandó escribir esa carta porque yo parecía que le tenía como amarrado a Jesús Mari conmigo, ¿no sabes? Y no le dejaba marchar ni descansar, era una sensación de que estuviese ahí todavía. Y me costó mucho. ¿Escribir? Sí, parece una tontería, pero sí, me costó mucho porque iba a ser como la despedida final en ese sentido, ¿no? De tenerle un poco sujeto a mí. Lo hice y bueno, para mí, después la llevé al psicólogo, me dijo que si quería yo que la leyese él, la leyó para los dos y después la quemó allí en la consulta, sí. Y eso, tuve una sensación de liberación después de haber hecho eso, como si lo hubiese dejado descansar en paz. ¿Empezaste tú entonces de cero? Empecé, hombre, esa fue una de las cosas que me liberó un poco de aquella agobio, angustia que yo podía tener del sujetarle tan estrechamente conmigo como queriendo retenerle, y él tenía que descansar en paz y yo también, ¿no? Y vivir esta otra nueva etapa de vida que me había tocado vivir. Y después de eso, pues no, eso fue antes del año. Y normalmente el duelo, me dijo el psicólogo, te va a durar por lo menos unos 2 años. Lo que pasa es que tú te vas a ir encontrando mejor, claro, no es esa angustia que te ahoga al del principio, eso lo vas superando poco a poco, ¿no? Además yo tenía muchas ganas de salir para adelante, ¿no? Y de salir y que mis hijas viesen que yo salía, porque ellas al verme a mí bien, ellas estaban mejor. Porque al principio pues me miraban todo el rato, ¿no? A ver cómo yo me encontraba, y eso hacía que ellas estuviesen bien. Entonces, por ahí por un lado, y luego pues me propuse un poco estar donde podía transmitir algo que pudiese ayudar a la convivencia entre la gente, ¿no? A ir construyendo un poco, poner un poco mi granito de arena allí en los sitios donde podía ayudar a ir construyendo, para tener un país en paz y libertad que todos anhelábamos en ese momento, ¿no? Y bueno, cuando tuve la ocasión, me llamó Maisabel, que iba para estar en una iniciativa con otra gente víctimas de otros terrorismos, ¿no? Concretamente del GAL y del Batallón Vasco Español. Nos íbamos a reunir en Irlanda. Desde un principio le dije que sí, porque yo tenía como una inquietud de conocer otras historias de sufrimiento de personas que habían sufrido también el zarpazo de otros terrorismos, ¿no? Y estábamos unidas en el sufrimiento. Entonces, bueno, pues el ir fue un poco costoso porque no nos conocíamos, y el encontrarnos, pues te presentan y eso, pero tú no sabes cómo te van a tomar, qué es lo que vas a encontrar allí. Sientes un poco ese miedo, nerviosismo. Pero bueno, en la primera reunión en la que nos presentamos y cada uno fue contando su testimonio, ya te das cuenta que su sufrimiento es tu sufrimiento, ¿no? Sientes esa empatía de ponerte en su lugar. Entonces
tú mismo vas viendo que el dolor que todos habíamos sufrido era el mismo. Ese fue el primer punto de encuentro que teníamos, fue ese, y luego tuvimos otros también, ¿no? Fue un poco duro en un principio por los desencuentros, un poco porque todos éramos, o muchos éramos de diferentes ideologías, políticas sobre todo, pero al final estuvimos 5 años reuniéndonos, eso sí, nos fuimos a Irlanda porque aquí la situación era muy difícil, ¿no? Entonces estaba muy complicado todo y lo que queríamos es que eso no saliese a la luz, entonces por eso fuimos allí a un sitio muy apropiado en Glencree, que por eso el documento se llama así, el nombre del lugar, y estuvimos en la casa donde se tomaron varios acuerdos de paz allí cuando lo de Irlanda, y 2 años estuvo yendo a Irlanda y luego ya decidimos el abrir el grupo a personas amenazadas, personas que habían sufrido violación de derechos humanos por abusos policiales y todo esto, ¿no? Y al final fuimos 27 los que consensuamos durante 5 años un documento que sacamos a la luz del 2007 al 2012, porque era una cosa que terminaba, no teníamos para futuro, sino un poco el trasladar a la sociedad nuestras reflexiones y una contribución a la convivencia porque claro, el estar todos juntos nos aprendimos a conocer las experiencias de los otros, a entenderlas y a darnos cuenta de lo injusto, injustificable de la violencia que habíamos padecido para todos. Entonces esto nos llevó a puntos de reflexión y a encontrar pues bases para contribuir a la convivencia. Y con ese documento que sacamos quisimos hacer esa aportación del grupo a favor de la convivencia. ¿Cómo se llega, después de todo lo que nos has contado hoy, que conocí anteriormente, cómo se llega a perdonar? Pues, porque es una lección muy importante que das a mucha gente, ¿no? Bueno, yo creo que igual lo tengo más fácil que otras personas, no sé, en el sentido de que yo soy creyente y practicante, entonces yo soy muy seguidora del Evangelio de Jesús, y entonces en el Evangelio me dice que Él perdonó, ¿no? ¿El Evangelio te ha ayudado siempre o ahora te ha ayudado más? Hombre, siempre he sido creyente, lo que pasa que de una parte acá pues he tenido que poner más en práctica la doctrina de Jesús, ¿no? Entonces yo en mis reflexiones decía que tenía que llegar a perdonar, ¿no? En mis reflexiones en los primeros momentos, ¿no? El primer año, y a veces la rabia salía, ¿no? Esa rabia que sientes, pero yo la pude vencer, pude vencer eso y perdonar. Y yo creo que, aunque parece que para que perdonar te tienen que pedir perdón, yo no lo he necesitado, ¿no? Y bueno, creo que, aunque yo soy creyente y creo que lo he tenido más fácil, eso está en cada uno, es muy personal. Entonces, no quiere decir que sea una cosa que es obligada, no. Lo que pasa es que eso me liberó a mí y me dio una paz interior, a mí individualmente. Eso depende de cada uno cómo lo sienta. En mi caso, para mí fue una liberación, y además creo que el vivir con odio y rencor hace daño a uno mismo, hace daño. Ya, pero sin embargo, otros tal vez no te han dado a ti esa oportunidad, ¿no? Ya, pero no importa. Bueno, yo estoy bien conmigo misma interiormente y entonces para mí cuenta eso. Decías tú también en Durango, dijiste que todos nos equivocamos, ¿no? Sí. En un momento dado. Sí, bueno, lo que pasa que, bueno, yo en los encuentros restaurativos, porque soy partidaria de una segunda oportunidad, todo el mundo tiene derecho a reinsertarse y hacerse una autocrítica y una reflexión de lo que haya hecho mal, ¿no?
estuve con un preso de Nanclares, un expreso ahora de Nanclares, entonces estaba con el 3er grado, y este chico había muy joven, 20 años llevaba en la cárcel, pero creo que entró con 19 años, tenía 40, y le dije, lo primero que sentí es tristeza de toda la juventud que había, y le dije, qué joven eres, ¿no? Has perdido toda tu juventud aquí en la cárcel. Y claro, tenía una historia muy triste porque tenía 3 muertos en su haber. Ya lo que a mí me quedaba de esto era la reflexión que él había hecho, el arrepentimiento, y yo le dije, pues el daño que has hecho no tiene vuelta de hoja y tampoco el sufrimiento que has causado a las familias, entonces lo que me queda a mí es este proceso que has hecho tú de reflexión y arrepentimiento, y que vas a salir, te vas a tener que reinsertar de alguna manera, y yo te apoyo y te animo para que sigas en esta línea. Y ojalá que yo creo que la gente que está en la cárcel pues sirviese eso para hacer una reflexión, un poco una autocrítica de lo que cada uno ha hecho mal, ¿no? Porque yo creo que la gente sería más feliz y ayudaría un poco a construir y a convivir todos mucho mejor. Tenemos en Durango varios presos jóvenes. Hay el caso de uno, te quería comentar, de Gorka Fraile, que padece cáncer, ha sido intervenido, critican, denuncian que está en una situación mala, donde no es atendido convenientemente, y piden que por lo menos pueda venir a casa, ¿no? Hay una plataforma que pide que salga de la cárcel de Badajoz y pueda pasar en casa. Tú, cuando escuchas esos mensajes, ¿qué reflexión haces? Pues una persona que está en esas condiciones, yo creo que pues, la política penitenciaria debería de ser pues un poco sensible en ese sentido para dejarle ir a su casa, ¿no? Yo creo que es una violación de derechos humanos el estar en esas condiciones también, no sé. A nivel particular pienso que debería de terminar sus días entre su familia. ¿Tú tienes relación con familiares de presos? Sí, ¿no? ¿Tienes relación? Sí, ¿no? Sí, tengo relación con algunas familias, sí. Pero bueno, esa relación que tenía antes con esta gente, yo hablo sobre todo con una persona que tiene un hijo, tiene 2 hijos, pero uno tiene en la cárcel. Y hablo de la situación, y ella me suele decir, sí, ya sé que tú estás apoyando el acercamiento de presos, claro, lo que no apoyo yo es una amnistía general, porque las personas que tienen delitos de sangre, las personas sí deben de cumplir sus penas. Lo que sí también estoy de acuerdo es que las personas que se arrepienten y se pueden acoger a unos beneficios penitenciarios, que se acojan, ¿no? En ese sentido, sí. Actualmente sigues, no te he comentado un tema de actualidad, la plataforma de Gorka Fraile, pero ¿sigues la actualidad? Es decir, la entrevista, por ejemplo, de hace unos días de Arnaldo Otegi, ¿la has seguido? Verás, me enteré casualmente porque yo estoy en un grupo en Eraikis, que es dentro del grupo de esta gente que vamos por los colegios de ADEA-DIAN, estamos 13 personas que hemos estado trabajando año y medio un documento, hemos compartido reflexiones, vivencias y al final consensuamos un documento que precisamente llevamos al Parlamento del Gobierno vasco, un poco pidiendo a los políticos un poco que hablen con una sola voz, ¿no? Que hagan una autocrítica a cada una de las cosas que ha hecho mal o que sigue haciendo mal, y que digan que matar estuvo mal, está mal y estará mal. Un poco en ese sentido estamos, y en ellos está Sara Buesa. Entonces, al ser ella la que hacía la pregunta, sí, yo en el WhatsApp del grupo vi
que le estaban agradeciendo las preguntas y dando la enhorabuena el grupo. Y claro, entonces me di cuenta de que eso, yo no lo vi, no estaba viendo, yo estaba haciendo cosas, pero no estaba viendo la televisión. Entonces lo puse y ya, claro, iba un poco avanzada la... ¿No pudiste ver dentro del todo? No. ¿Pero qué te transmitió? ¿Te transmitió algo nuevo? No me transmitió nada nuevo, es más, oí muy poco, me hubiese gustado oír desde el principio, pero le oí a Arnaldo Otegi, pero no me gustaba lo que estaba diciendo, me agobiaba bastante lo que estaba diciendo porque no le veía con un espíritu constructivo ni de que ir arreglando un poco la convivencia que tenemos aquí. Yo creo que él tenía que haber hecho una reflexión en ese tiempo que ha estado ahí en la cárcel y haber salido con otro mensaje más positivo. Ese mensaje de que si él no condenó antes, ¿cómo va a condenar ahora? Eso para mí es pues un poco ir retrocediendo, porque lo que se trata ahora es de ir construyendo una convivencia entre todos y para eso hay que hacer una autocrítica y hay que ver que las cosas que estuvieron mal, hay que reconocer que estuvieron mal, matar estuvo mal y entonces hay que reconocer que matar estuvo mal. Entonces la pregunta de Sara la he leído después un poco en el WhatsApp, ¿no? Cuando dijo él que sí, que esto tenía que haber terminado antes, pero la pregunta no le contestó. ¿Antes cuándo? Antes de esta época, después, al final, ¿cuándo tenía que haber terminado? Cuando lo que realmente debía de haber pasado es que no debía de haber ocurrido. La reflexión es esa. Entonces, él no contestó a esa pregunta, en realidad. Entonces, o sea, me estaba agobiando un poco porque yo pensaba que iba a ir con otro mensaje. Cuando salió de la cárcel parecía que quería decir otra cosa, pero ahora en lo que yo he podido escucharle no me parece que es nada positivo, sino que es un poco retroceder un poco. ¿Políticamente ves las cosas mejor? No sé si sigues la política ahora, si lo has dejado No de lado. sigo mucho la política. No. Lo que sí que me gustaría es que los partidos políticos se pusiesen más de acuerdo en muchas cosas que no se pone, que no se estuviesen tirando los trastos los unos a los otros, como les dijimos, que lleguen a consensos, que son nuestros representantes. Resulta que nosotros hemos llegado entre víctimas incluso, ¿no? O personas que, mejor dicho, personas que hemos sufrido violación de derechos humanos, que los derechos humanos son un absoluto ético, y todo eso los partidos políticos deberían de tener una base en que estuviesen todos de acuerdo y que reconociesen todos pues un poco lo que se ha hecho mal, ¿no? Yo es que es frustrante a veces el oírles, ¿no? A todos. Pues poco se libran. Por ejemplo, cuando fuimos el PNV, el documento que presentamos en el Parlamento, que el PNV fue el único que estaba al 100% del documento, y lo dijo ahí sí, su portavoz. Los demás dieron pues esto, pues, como vueltas. El PSOE también, a él se los dijo, porque se les habló del GAL, del reconocimiento a otras víctimas. A cada uno se le habló, porque nos reunimos antes de presentarlo con cada grupo, ¿no? Y a cada uno se le hizo una propuesta de lo que hacía mal, de lo que nosotros veíamos que tenía que mejorar y que hacer de otra manera. Y claro, al PSOE se le habló del GAL, del reconocimiento que tiene que hacer, de la reparación que tiene que hacer, porque matar estuvo mal, pero que el Estado lo haga pues está peor, aunque la consecuencia sea la misma, ¿no? Entonces cada uno íbamos un poco con esas propuestas, ¿no? A cada uno hacerle la propuesta de rectificar en lo que a él le concierne, pero vimos que allí pues todos daban como sí, hubo sufrimiento, el de Bildu, por ejemplo, Arraiz, hubo sufrimiento, pero la palabra esa, matar estuvo mal, eso no lo dicen.
Entonces, bueno, creemos que igual se están dando algunos pasos, por supuesto, porque la gente está trabajando, nosotros estamos trabajando mucho, la Oficina de Paz y Convivencia está haciendo mucho, Gogora está haciendo mucho, ahora me parece que está en Vitoria, la última noticia que he tenido. Sí. Entonces, ahí se pueden recoger, es que la gente igual... A ver, la gente también se tiene que implicar, ¿no? Nosotros pedimos a la sociedad que se implique y que cada uno a nivel individual haga una autocrítica de dónde estuvo en ese momento, ¿no? Entonces, que esto ha durado tantos años, tanto sufrimiento, porque un poco hubo gente que lo justificó, pero otra gente sin justificarlo miró para otra parte, ¿no? Y entonces eso se ha alargado mucho en el tiempo, tantos años de sufrimiento que hemos tenido, se ha alargado un poco porque ha habido mucha gente que... Bueno, ahora mismo hay mucha gente que dice, bueno, pero ya no, ETA no mata, esto pues ya estamos bien, a mí me lo han dicho, ¿cómo? ¿Que dan vuelta a la página sin más? ¿Ya está todo? Sin una memoria, sin un reconocimiento, sin una reparación de mucha gente que todavía está sin reparar, porque eso lo pedimos de forma equitativa, que se haga. O sea, pedimos que una justicia justa a la memoria, a la verdad y un poco a la reparación y a la reparación de forma equitativa a todo el mundo, y todo esto no se da todavía. Entonces esto irá poco a poco, pero hay que dar muchos pasos. Bueno, tenemos que terminar. Te quería preguntar, ¿te ha costado venir aquí? Menos que el otro día a Gogora. Menos que a Gogora. Sí. Bueno, y cuando es que vas a una televisión, hablas un poco de tu experiencia, ¿eso te reconforta? Hombre, pues es positivo para mí, aunque lo pase mal. Yo desde el principio, cuando no sabía que había hablado tan rápido de lo de Jesús Mari, pero yo en esto de Gogora tuvimos que llevar recortes de periódicos. Entonces mi hija tenía todos los recortes, fue Ainhoa guardando en dos álbumes. Entonces, al mirar los recortes vi que a la semana había estado en Informe Semanal, o sea, había estado en Informe Semanal en mi casa para hablar de este tema, que yo sí lo dije también en la carpa. Sí. Dije que había hablado entonces del acercamiento de presos, y es verdad que hablé entonces, y después estuvo TV2, tuvieron en mi casa seguido, porque dije, si yo he estado para la estatal, ¿cómo no voy a estar para la de casa, no? Porque después también vino Antena 3, pero ya estaba muy saturada, ¿no? Pero sí, al mes también estuve en ELA, porque yo estaba afiliada allí, Jesús Mari también. Sí. Estuve allí también en la revista al mes y dije yo, ¿ves? Todo esto no sabía yo las fechas, porque no eres muy consciente, pero sé que desde el principio he salido. Que yo dije, pues siempre que he sido como muy tímida, ¿no? El salir siempre me ha costado muchísimo. Entonces, bueno, pero luego, aunque lo pasaba mal antes, luego como era reconfortante y era positivo para mí, pues por eso he ido saliendo. Y un poco también porque esto siga a buen cauce, ¿no? Y se siga trasladando el mensaje y los que vienen por detrás, los jóvenes sigan Y conociendo. el mensaje un mensaje positivo, ¿no? De reconciliación. De reconciliación y de que eso es la historia de lo que ha pasado, que hay que conocerla precisamente para que no vuelva a ocurrir. Con ese mensaje. Quedan muchas cosas por hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Queda mucho pero bueno, mientras yo pienso en demás. positivo y la gente que está conmigo también, entonces bueno, eso ayuda mucho. Yo tengo mucha amistad con Asun Lassa, desde lo que estuve en Irlanda, he estado en muchos sitios, he estado con ella, en TV3, en la BBC, nos ha hecho muchas entrevistas juntas. Y ella me dijo, hay que salir para que esto, yo trabajo en mi entorno, todo esto, y gente de su entorno, que es en lo que nos quedamos todos, en trabajar en nuestros entornos de esto, pues aunque no hubiesen hecho lo que ella ha hecho, pues lo ha visto positivo, ¿no? Y todo eso ya son pasos adelante, ¿eh? Pues sinceramente quiero agradecerte, Mari Carmen, muchísimo, personalmente, que hayas aceptado venir aquí, a Ondoan Dot, un poco a lanzar, a transmitir a través de la televisión tu mensaje para que sirva para todos y todas. Muchísimas gracias. Bueno, pues cuando el mensaje llega, yo encantada. Eskerrik asko. Vale. Aquí nos despedimos por hoy, pero como
Ya sabéis, volveremos otro día, otro programa con otro invitado o invitada de nuestro entorno. Os agradecemos a todos y a todas. Eskerrik asko. Agur.